en un ratito más mis suegros van a llegar a la casa y vamos a ir a ver las flores de cerezo, entonces estoy muy emocionada. Y también hay otra cosa que vamos a hacer el día de hoy. La verdad es que conocí a una chica que ella es de Venezuela y el día de hoy se va a casar, entonces nos invitó. Todavía no me conozco con esta chica, la verdad es que ya nos hemos hablado por Instagram. Cuando estás preparándote para tu boda estás muy ocupada, entonces pues entiende, ¿verdad?, que todavía no nos hayamos podido conocer en persona. De hecho apenas me acabo de enterar que ella vive en Inge, entonces pues ya le mandé un mensajito y nos habíamos quedado de ver, pero la verdad es que los horarios pues no concordaban porque yo también me fui de vacaciones y pues ella también tenía los preparativos de su boda, entonces pues por eso no machaban los horarios, pero pues como quiera me invitó y yo dije claro que sí voy a ir, porque de hecho es la primera boda a la que asisto donde va a ser una latina y un coreano, porque pues he ido a bodas pero son de que coreano y coreana y así, entonces pues como que no está padre. Y pues por eso es que nosotros ya venimos arreglados, porque el plan es esperar a mis suegros. Si me da tiempo voy a cocinar comida mexicana y si no pues hasta mañana se los preparo, pero el plan ahorita es venir a la boda. Después de ahí vamos a ir a esperar a mis suegros, porque las bodas en Corea no duran mucho, y de ahí nos vamos a ir a cenar. Y por último los vamos a llevar a un lugar que ya los llevamos la vez pasada, que se llama Chine y que es muy famoso acá en la parte del sur de Corea, porque aquí todo este lugar se llena de puras flores, de las flores de cerezo. Entonces pues ya tenemos ganas de ir y nunca hemos ido de noche, entonces yo sé que de noche también se pone muy bonito, y también para que no haya tanta gente y así pues ya tenemos todo el plan, chicos, así que acompáñenos. Mi esposa ahí viene manejando, ¿verdad? Yo nomás vengo ahí grabando. Bueno, pero ahorita les grabo todo lo que veamos en la boda y pues ya. ¡Ay, qué emoción! Amigos, habíamos llegado al lugar donde se llevaría a cabo la boda. Les quiero comentar que yo solamente voy a subir pedazos de la boda, pero si ustedes quieren ver la boda completa, les voy a dejar el canal de mi amiga para que vayan a verlo. Algo que suele pasar en las bodas en Corea es que si te quieres tomar fotos con la novia, tienes que llegar unos minutos antes de que empiece la ceremonia. Y bueno, chicos, dado que mi amiga se casó en un salón para bodas, va a ser muy diferente a mi boda, dado que yo me casé por la iglesia. Y algo que quiero agregar de esta boda, chicos, es que mi amiga tuvo la oportunidad de traducir toda su boda en español. Muchas gracias por hacer el viaje para venir a celebrar la boda. Amigos, en las bodas en Corea se acostumbra que primero entren las madres agarradas de la mano y después prendan una veladora. Oigan, chicos, algo sorprendente de esta boda es que el novio entró por otra puerta. Por lo general siempre se suele entrar por atrás, pero esta vez entró por enfrente. Muy muy buena la entrada. La hermosa y deslumbrante novia Prometo cada día mirarte con amor y decirte que te amo, incluso cuando estás despeinada o recién levantada. Prometo cada día recordarte lo mucho que te amo y abrazarte fuerte, incluso cuando vengas a casa sucio de minas. Amigos, yo casi lloro con los votos en español que dio el suegro. La verdad es que su pronunciación fue perfecta. Y ya por último, chicos, se acostumbra que alguien le cante a los novios. Por lo general suelen ser amigos, pero en caso de no haber un amigo que cante muy bien, suelen contratar a una persona. En este caso, el amigo del novio decidió cantar para ellos. Aquí le dije a mi esposo, enséñales cómo cantaste tú el día de la boda. No canto, lloro XD. Amigos, a mí me encantó esta boda, me encantó que tuvieran traductores, me encantó que todo fuera en español, amé, amamos, amaste. Pero antes de que me vayan a decir, porque yo no tuve traductor, chicos, recuerden que yo me casé por la iglesia y ahí obviamente no se podía. Y bueno, chicos, así termina esta boda. Ya por último se toman las fotos. Primero empiezan los novios, después los familiares y al último los amigos. Después de la boda pasamos a la comida, y algo que ustedes no saben, chicos, es que en Corea no se dan regalos a los novios. Sin embargo, en la entrada encontrarás sobres donde puedes dejar una aportación monetaria a los novios. La cantidad va a depender de qué tan cercano seas con los novios, pero por lo general se dan 50,000 wones por persona. Al último, los novios hacen una lista
lista con los nombres de las personas y la cantidad que aportaron, ya que después eso se regresará en tu próxima boda, como una tanda, chicos. Y cuando entregas el sobre, tú puedes pedir los boletos, ya sea para el buffet o si lo deseas, puedes cambiar por un regalo que varía desde vinos, quesos, fruta, etc. Es una manera de agradecer la aportación que hiciste. Amigos, acompáñenos, ya se terminó la boda, estuvo muy bonita, muy emotiva, estuvo todo muy bonito, muy bonita ella. Les voy a dejar su canal, ella es de Venezuela y pues ella vive cerca de mi casa, entonces qué dicha poder haber ido a su boda. Entonces ahorita ya vamos al Lotte Mart porque vamos a ir a comprar algunos ingredientes que me hacen falta para hacer comida mexicana. Creo que hoy no lo voy a poder hacer por el tiempo, pero mañana sí, es un sí o sí, voy a hacer comida mexicana. Y pues ahorita vamos a ir por el pochito porque voy a hacer tinga de pollo en forma de quesadillas. Es que no hay tostadas aquí, entonces... Y les voy a beber los frijoles y bueno, no, crema sí hay. Crema y lechuga y todo lo que lleva sí hay, pero se me hace que las voy a hacer en quesadillas porque no encontré tostadas. Si encuentro tostadas, pues ya, hago la tinga de pollo en tostada. Pero bueno, chicos, ahorita vamos a ir a comprar eso y luego nos vamos a casa porque ya van a llegar mis suegros. Teníamos pensado ir a las Flores del Cerezo, pero se ve nublado, entonces espero que no llueva porque ya traemos todo el ovni. Mi esposo también se vino de rosa, yo también ando de rosa, entonces ya traemos todo el outfit y no queremos estropear el ovni, pero bueno, y si no, pues ya ni modo. Verán en la próxima semana a ver si se nos hace, pero esperemos que hoy sí podamos ir. 우리 너무 바빠, 그치? 시간이 없어. 어머님 벌써 도착했는데. tiempo. No tengo tiempo. 그러게요. 어머님 벌써 도착했는데. 빨리. rápido. 가자. 가자. 맞네. 안녕하세요. 안녕하세요. chico 있어. Amigos, ya por fin habían llegado mis suegros y ya estábamos descansando. De hecho, le hicimos una videollamada a mi cuñada para poder saludar a nuestra sobrinita. Y mientras tanto esperábamos a que dieran las 6:30 para poder ir al restaurante donde habíamos hecho una reservación. 맞아. Chicos, este es el lugar donde hicimos la reservación y aquí venden una carne marinada muy rica. Aquí ya veníamos con mis suegros rumbo al restaurante. Esto es lo que comeríamos el día de hoy, la verdad es que estaba muy rico. Algo que me gusta de los restaurantes en Corea es que siempre te den unos mandiles para que cubras tu ropa, sobre todo si traes ropa blanca o colores pasteles. Algo que me gusta de estos restaurantes es que puedes encontrar máquinas de helado o de café. Y bueno, chicos, ahora sí vamos rumbo a las Flores de Cerezo, pero lo que me sorprendió es que había un montón de gente. Miren, chicos, aquí es solamente en la entrada y ya empezó a hacer fila. Y bueno, chicos, si ustedes me siguen en mi Instagram, ustedes podrán encontrar estos videos de este lugar por la mañana. Y como ustedes saben, chicos, este lugar es muy famoso por este tren. Entonces, para tomarte las fotos aquí, tenemos que hacer fila.
chicos, como este festival es muy famoso, suele haber mucha gente. Ahorita como vemos no hay tanta gente a comparación de si hubiéramos venido en la mañana. Por ende, el gobierno proporciona autobuses que te pueden mover a diferentes puntos para que no tengas que traer tu carro y no hacer más tráfico. Y miren chicos, estos son los autobuses que el gobierno proporciona, además de que son gratis, y esto se debe a que este festival cuenta con dos puntos importantes, que es este que ya les mostré donde está el tren y el próximo que les voy a mostrar. Amigos, ya llegamos al segundo spot importante en Gine que ustedes deben de visitar si ustedes llegan a venir, y pues como ustedes se pueden haber dado cuenta chicos, hay un montón de gente, y eso que venimos en la mañana porque habíamos visto en las noticias que había mucha gente y que no se podía caminar. Y otra de las razones por qué este lugar es famoso es porque debajo de este puente está decorado con luces donde te puedes tomar fotos. La verdad es que no llegamos hasta allá porque es hasta el final y hay mucha gente, entonces nos regresamos también porque veníamos con mis suegros y pues para ellos es muy difícil caminar por largas horas. Otra de las razones por las que me gusta venir es que en temporada de las flores de cerezo todo lo que venden es de color rosa, las decoraciones son de color rosa, los helados también son de color rosa. La verdad es que cualquier cosa que vayas a querer la vas a encontrar en color rosa, más que nada para que te tomes fotos muy bonitas. 아주 먹으라는 게 아니고 한 번만 먹으라는 거야? Bueno chicos, ya vamos de regreso porque como les mencioné, mis suegros no pueden caminar por mucho tiempo. Y algo que se me olvidó mostrarles chicos es que aquí también venden snacks coreanos que yo les recomiendo porque sí está muy rico. Chicos, y esto ya se está volviendo famoso, pero otra cosa que me sorprendió es que ustedes también pueden rentar hanboks por si quieren tomarse las fotos con el traje tradicional coreano, además de que también están estos mercaditos donde venden artesanías que son hechas 100% en Corea. Aquí yo me vine a dar una vuelta sola con mi suegra porque a ambas nos gustan las artesanías. Muy esto. 원 사진만. Oigan amigos, por poquito y se nos va el bus y de hecho hubo mucha gente que no alcanzó a subirse, así que si ustedes llegan a venir, planeen muy bien sus tiempos. Y aquí ya íbamos de regreso, pobre de mis suegros, ya iban bien cansados que hasta mi suegra se quitó el zapato. Y bueno chicos, aquí ya habíamos llegado a casita y ya le estábamos ofreciendo a mi suegro un tequilita para que se pudiera dormir más a gusto. Mi suegra ya se había tomado el de ella, ya tenía sueño. Y pues bueno chicos, aquí voy a terminar el video del día de hoy. Recuerden que si les gustó se suscriban, denle like y dejen sus comentarios en la parte de abajo porque siempre los leo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao, me mandeo!